De Dios para hoy es: salvará mi casa y le serviremos. Génesis 7:1. Jehová dijo a Noé como figura anticipada de la salvación de Dios. Jehová dijo a Noé: entra en el arca, tú y toda tu casa, toda tu familia, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Noé oyó y creyó la palabra de Dios con toda su familia, e hicieron conforme a esa palabra de Dios, y entraron en el arca, sus hijos, su mujer, las mujeres de sus hijos, y los que entraron de los animales también fueron salvados. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fe en el Salvador, el Mesías de Jehová, Yeshua. Génesis 19, 12, 13a. Y dijeron los ángeles al justo Lot: ¿a quién más tienes aquí? A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas, y quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Y cuando los hubieron llevado fuera de la ciudad a Lot, a su mujer y 2 hijas, sus yernos perdieron la salvación, porque les pareció que Lot se burlaba. Dijeron los ángeles a Lot y a los suyos: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Génesis 19, 25 y 26. Y Dios destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot, habiendo escapado con su familia de la destrucción de Sodoma y Gomorra, miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Desobedeció el mandato de Dios, la palabra de salvación dada por medio de sus mensajeros. Éxodo 12:3. Dios dio esta palabra de salvación a la congregación de Israel, a las familias en el Éxodo, en la Pascua, que la oyó y puso por obra. Jehová dijo a Moisés y a Aarón en el país de Egipto: en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero macho, sin defecto, sin mancha, de edad intermedia, según las familias de los padres, un cordero inmolado por casa, por familia, para que sea perdonada y salva toda casa. Y luego, con la sangre del cordero, pintaron los dinteles de las casas, que fue la señal para que el ángel las pasara por alto y no trajera juicio sobre ellas.
siendo cada casa salva de la muerte de los primogénitos y liberada de la esclavitud. En Lucas 19, 9 y 10, lo mismo sucedió con la casa de Zaqueo. Jesús, el Cordero de Dios, sin defecto, sin mancha, que quita el pecado del mundo, dijo a Zaqueo: hoy ha venido, ha llegado para quedarse, ya vino la salvación, la sanidad, liberación, redención a esta casa, familia, hogar, morada, por cuanto él también es hijo de Abraham, pues Jehová es el que prometió. Y serán benditas en ti todas las familias, todas las casas de la tierra. Porque el Hijo del Hombre, descendencia legítima de Dios, hecho hombre, el Hijo del Hombre vino a buscar, procurar y a salvar, sanar, liberar, rescatar, asegurar lo que se había perdido, arruinado, destruido, perecido, muerto. Yeshua, la salvación de Dios, había entrado en la casa de Zaqueo. Por tanto, era necesario que Yeshua se quedara en su casa. Jesús, en hebreo Yeshua, significa Jehová es salvación, es el Salvador. Juan 4, 50, 51 y 53. En Capernaum, un oficial del rey, cuyo hijo estaba a punto de morir, vino a Yeshua y le rogó que sanase a su hijo. Y creyó la palabra que Jesús, el Salvador, le había dicho y se marchó. Cuando ya descendía, sus siervos salieron a su encuentro a decirle que su hijo vivía. Fue como Jesús le había dicho: tu hijo vive, tu hijo no morirá. Y creyó él con toda su casa. Y al creer en Yeshua, en el Logos, la palabra, fueron salvos los de su casa, familiares, criados y todos los suyos. Hechos 11, 14 y 15. El ángel le profetizó a Cornelio, el centurión romano: Simón, de sobrenombre Pedro, hablará palabras por las cuales tú y tu casa serán salvos. Y luego Pedro, el enviado de Yeshua, habló palabras específicas por las cuales fue salvo Cornelio y toda su casa. Cornelio y su familia eran gentiles, italianos, pero por esa rema fue salva toda su casa, familiares, amigos íntimos, sirvientes y soldados, y recibieron vida de Dios, vida Zoe, nueva y eterna. Veamos que en adelante estos versículos dicen que las casas eran salvas por la palabra de Dios, por la proclamación del Logos y la rema. Hechos 16, 14 y 15. Lidia, el día sábado, adoraba a Dios. Estaba oyendo a Pablo, que anunciaba el Evangelio, a Yeshua,
Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo hablaba. Y fue bautizada ella lo mismo que su casa. Inmediatamente, Lidia y toda su familia fueron sumergidos y unidos al cuerpo de Cristo, la Iglesia. Toda la casa del creyente, incluso sus empleados o siervos, todos los moradores que en ella viven y creen, son una unidad completa para la salvación de Dios. Y Lidia nos rogó, diciendo: si han juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y posen. Y nos obligó, a Pablo y a los enviados que iban con él, nos obligó a quedarnos. Hechos 16:30 al 34. El carcelero de Filipos, pidiendo luz, le dijo a Pablo y Silas: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, hablaron rema, dieron palabra específica hablada. Cree en el Señor Jesús, en Yeshua, que es la salvación, y serás salvo tú y tu casa. Ellos gozaban de la salvación por haber creído en el Señor Yeshua, y por lo tanto podían asegurarle a otro pecador que él también, creyendo en Yeshua, recibiría la salvación. Y esta promesa incluyó a todos los de su casa que creyeran en Yeshua. Y le hablaron la palabra de Dios a él y a todos los que estaban en su casa. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Inmediatamente, él y toda su familia fueron sumergidos, unidos al cuerpo de Cristo, la Iglesia. Y se regocijó que toda su casa hubiese creído en Dios. Hechos 18, 5, 7 y 8. También sucedió con la familia de Crispo, que fue salvo él y toda su casa. En Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la proclamación de la palabra, testificando a los judíos que Yeshua era el Mesías. Y fue a la casa de Tito Justo, un gentil romano, temeroso de Dios, y allí, en la casa de Justo, Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Hechos 20, 20 y 21. Pablo con todo denuedo proclamaba y enseñaba públicamente y por las casas, de casa en casa, testificando a todos para que se arrepintieran ante Dios, se convirtieran y vivieran por fe en nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 58:12, Dios promete a los restauradores que les sirvan por su espíritu y según su palabra, como plomada de los reedificadores. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado, serás reconocido, anunciado y renombrado. Y serás llamado reparador, edificador,
reconstructor de portillos, accesos, brechas, restaurador, recuperador, reconstructor de calzadas, senderos, camino para habitar, para permanecer, quedarse, morar, vivir. En otras versiones, de manera más explicativa, profetiza: llamarán a tu pueblo reparador de muros caídos, reconstructor de casa en ruinas. Serán llamados restauradores de casas. Amén y amén.